Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. Algunos tenemos la sensación de estar viviendo un continuo déjà vu en esta Cámara. Un eterno día de la marmota que comienza, como siempre, con promesas rimbombantes y declaraciones pomposas. La legislatura de la vivienda, el quinto pilar del estado de bienestar, cambio histórico de paradigma, el plan más ambicioso de la democracia. Y que termina también, como todos los días de la marmota, como siempre, con imágenes descarnadas. Castings inmobiliarios, parejas embutidas en pisos compartidos, cuarentones durmiendo en la vieja litera de casa de sus padres, semisótanos a precios de mansión y niños que no nacen ni nacerán. Y así, una y otra vez, discurso tras discurso, debate tras debate. Y es que entre su discurso y la realidad hay un trecho insalvable, un océano en el que se ahoga la clase media y en el que naufragan los sueños y necesidades de las familias y donde marcha errante y errática una juventud sin casa, sin esperanza, sin estabilidad y también sin paciencia. Vamos al documento. Cada vez que el PSOE tiene un problema con la vivienda se saca un conejo de la chistera y el más socorrido, el truco más repetido sin duda es el de la vivienda social. Es algo así como el timo de la estampita 2.0, una fullería que ya no les compra ni el más crédulo, pero aún así percuten e insisten. Montilla prometió 50.000 viviendas públicas en 2007. Un año después, Zapatero, ambicioso el hombre, prometió 1.500.000 viviendas. En 2023, Pedro Sánchez, 184.000 viviendas. En 2024, Salvador Illa le tomó el testigo y prometió otras 50.000. Y hace una semana, de nuevo, Illa, el gran prestidigitador, el mago de las casas, se sacó de la manga la cifra de 210.000 casas. Ni qué decir tiene que lo único que van a construir no son casas, son excusas, nada más que excusas. En total, el Partido Socialista le debe a España, solamente en los últimos 20 años, 2 millones de casas. Se dice pronto, ¿eh? 2 millones de casas, no es moco de pavo. Son más que los inmuebles que hay en toda la ciudad de Madrid o en toda la ciudad de Barcelona. 2 millones de casas. Y en lugar de taparse un poco, aunque fuera por vergüenza o por dignidad, vuelven aquí con otro plan histórico. Y es cierto que es histórico, porque es la historia de siempre, la milonga de siempre. El mismo PowerPoint cambiando el logo y la fecha, la misma estafa. Se visualizan ustedes como los ingenieros o los arquitectos de la España del futuro. Y lo cierto es que, habida cuenta de sus resultados y su legado, más bien parece que lo que son el Pepe, Gotera y Otilio de la España del futuro o el 13 Rue del Percebe de la España del futuro. ¿Se imaginan jugando a los Lego con nuestras ciudades y en verdad son una versión cutre y castiza de los Picapiedra? Es tan pírrica su apuesta por la vivienda social que en España cada año hay más denuncias por usurpación y allanamiento de morada que viviendas protegidas entregan todas sus administraciones. Lo puede buscar ahora mismo, Y eso que, según ustedes, la ocupación es un mito. Pues ya saben, la vivienda pública del bipartidismo ni siquiera llega a la categoría de mito. Es un submito, una triste anécdota, un detalle insignificante. Sigamos. ¿Tiran ustedes piedras a su propio tejado? Desde la introducción del documento se dedican a citar otros momentos de la historia que tal vez no les dejan en muy buen lugar. En el primer plan estatal de vivienda que ustedes citan, en el que iba del año 1961 a 1976, se hicieron 4 millones de viviendas. En los años 80, gobernaba su partido, hubo años en que se hicieron más de 150.000 viviendas al año. Creo que nadie puede convencernos de que había entonces mejor tecnología, más recursos o mejor rapidez en las comunicaciones. Creo que nadie puede convencernos de ello. Pues bien, gracias a esta política, de los 60 a los 80, a los 90, los hijos de los obreros se convirtieron en dueños de su casa. Y hoy, gracias a la política de construcción de castillos en el aire del Partido Socialista, los hijos de la clase media comparten piso con extraños a los 35. Sigamos. Dedican buena parte del documento a señalar que ese gran parque de vivienda social será público permanentemente, que la vivienda no podrá descalificarse. Pero es que ese parque que será público permanentemente, del que usted habla, no existe, no está aquí, nadie lo puede ver. ¿Dónde está ese parque? No existe, por tanto es ocioso debatir sobre si un día dejará o no de ser público un parque que no existe. Es algo así como debatir sobre qué color le vamos a dar al baño de una casa que nunca vamos a comprar. Verde, azul, Burdeos. Que no, señora, que no va a comprar la casa, que no va a poder decidir de qué color lo va a pintar el baño. Pues esto es 3/4 partes de lo mismo. Hablar de cómo será el candado de la puerta cuando ni siquiera hay puerta. Pero bueno, quieren que sea pública e indefinida. Está bien.
Ustedes han visto cómo gestionan lo público, cómo hicieron con las mascarillas en la pandemia, con el apagón, con la falta de planificación de infraestructuras hídricas en Valencia, con el inexistente cuidado de los montes. Ese es el cuidado de lo público, con los trenes. ¿Cómo narices van a gestionar entonces un parque de millones de viviendas públicas? Es más, es que lo que sucede actualmente, y no es responsabilidad suya, responsabilidad de municipios y de comunidades autónomas, es que el escasísimo parque de vivienda social que existe en España está abandonado, está getificado, adolece de gravísimos problemas de falta de mantenimiento y tiene también altísimas tasas de impago crónico, porque el objetivo parece que nunca fue ayudar puntualmente al que lo pasa mal y facilitarle que salga del pozo, sino generar clientelismo y dependencia. Y claro, ningún presidente autonómico, ningún alcalde va a reclamar el pago de alquiler a su inquilino, porque además de inquilino también puede ser su votante. Y claro, para poder huir de los vicios de esta figura hay una fórmula maravillosa, que en España ha funcionado, que es la vivienda protegida en propiedad. Ya sé que hay muchos que esto les puede aterrar, lo de que las familias sean autosuficientes, sean autónomas, de bandazos económicos, de bandazos políticos. Pero bueno, en el documento aparece ahí en una adenda, en una esquinita, ayudas de 30.000 euros para alquiler con opción a compra. ¿Pero opción a compra de qué? Es que de nuevo estamos en el mismo problema de antes, de lo físico y lo metafísico. Las viviendas de las que hablan no existen. No existen. Es como regalar billetes de avión, pero no tenemos aviones. Como comprarle a tu hijo el mando de la PlayStation, pero no le compras la PlayStation. O como una boda sin novios. Es una auténtica crueldad, una broma de mal gusto. Siguiente. ¿Para quién va a ser este parque? Suponiendo que ustedes obran el milagro y se ponen manos a la obra, ¿para quién va a ser? ¿Se puede garantizar que va a ser para españoles? Porque, claro, este gobierno se ha dedicado a importar a vulnerables de todo el mundo y sería ya el colmo de la guasa que los españoles sin casa y sin futuro, precarizados, desvalijados, saqueados, fueran a pagar con sus impuestos las casas a los recién llegados, a sus invitados. Porque ya me dirá usted, ¿para qué servirá ese fantasioso y fantasmagórico parque de vivienda social si no es para dar respuesta a las necesidades de los Martínez y de los García? Y de nadie más, de los Martínez y de los García, que no pueden seguir más tiempo siendo los primeros en la fila de pagar y los últimos en la cola de recibir, siendo los eternos descartados y maltratados de este sistema. Siguiente. Parece una broma, las ayudas al medio rural para adquirir o rehabilitar vivienda. ¿Cómo es exactamente la película? Primero nos cargamos las oportunidades en el medio rural, después expulsamos a todos sus jóvenes, los condenamos a vivir en un zulazo, en un barrio degradado de la gran ciudad, les forzamos a hablar con sus padres exclusivamente por WhatsApp, a que vean a sus abuelos solamente en Navidad y en Semana Santa, y llegados a este punto, ahora decimos que vamos a querer que la gente viva en las cabezas de comarca, en las agrociudades, en el medio rural. Y de nuevo parece que resaltan un pequeño detalle sin importancia. Y es que para poder vivir en un pueblo hace falta que haya trabajo en ese pueblo. ¿De qué van a trabajar los aspirantes a su ayuda si ustedes creen que aquel que es agricultor es un delincuente ambiental o que aquel que trabaja en una industria es un terrorista climático? ¿De qué van a trabajar si ustedes hacen que los ganaderos pasen más tiempo en un despacho que en la dehesa? Si han cambiado los olivos por placas solares, si están condenando al cierre a cualquier sector mínimamente productivo que hay aún en pie en la España vaciada y vacilada por el bipartidismo. Bueno, pero van a comprar sus casas. Más. Llega la traca con el impulso al coliving y al cohousing, que es el nombre chuli que ustedes le dan al subarriendo y al realquiler de toda la vida, al hacinamiento de la posguerra, a estar tan pelado que tienes que vivir con extraños. Lo alucinante no es ya que se inventen anglicismos para disfrazar la miseria, monda y lironda, porque es miseria. Saben también como yo que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y aunque el coliving se vista de seda, precariedad se queda. Pero lo abracadabrante, de verdad, es que le metan pasta a la precariedad y traten de vendérnosla como deseable. Atención al parrafito, que es que se las trae. Se promoverán modalidades de vivienda en las que los espacios de interrelación vayan ganando superficie a los espacios meramente privativos, lo cual posibilita una mayor integración y relación entre los residentes. Cierro comillas. Claro, hacer turnos para entrar al baño con desconocidos, compartir mando de la tele o balda de nevera con ellos, facilita mucho la integración y la relación entre los residentes. Es la leche, es el no más. Yo no sé cómo no se nos había ocurrido antes, aunque pensándolo bien, en verdad sí que se nos había ocurrido antes. No a nosotros, evidentemente. Esta modalidad que ustedes describen no es más que
la versión posmoderna de las antiguas comunalca de los países socialistas de Europa del Este, donde las familias vivían como insectos en un terrario y lo único propio que tenían era su camastro. Pues bien, ahora le vamos a meter financiación a las nuevas comunalca del siglo XXI. Las zonas comunes ya no serán los patios, los rellanos o los portales. Ahora serán los sofás, la vitrocerámica y los pasillos. Todo un avance de este gobierno de progreso. Y hasta aquí el comentario de las propuestas. Dejo para la réplica las sangrantes omisiones que hay en su plan y que demuestran que más que un plan de trabajo nos encontramos ante un plan de marketing. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Señora ministra, comienzo respondiendo a una alusión velada que ha buscado con la mirada. Sin mencionarme, usted ha dicho que hay discursos en esta Cámara que degradan la sociedad y la democracia. No. Hay promesas en esta Cámara que degradan la credibilidad de las instituciones. Prometer 2 millones de casas y hacer cero patatero degrada la credibilidad de las instituciones y la credibilidad de la democracia. Y degrada también el acceso a la vivienda de quien no tiene una casa y que desde luego no estará deseando poder saborear las mieles de esa co-living que usted nos ha contado que es tan deseable y que no creo que ninguna de sus señorías quisiera ni para sus hijos ni para sus abuelos. ¿Sabe quién sí que está muy interesado en el rollo del co-living y de las habitaciones, compraventa de habitaciones? En los círculos de inversión. Ahí sí que están muy interesados porque hay unas rentabilidades de narices en el tema de los cuartos y no de las casas, en el tema de los cuartos. Ha mencionado usted que España lleva 3 décadas estancada en cuanto a emancipación. Efectivamente, emancipación de los jóvenes. Efectivamente, la única diferencia es que cuando yo nací, el joven que se emancipaba tardaba 3 años y medio en poder comprarse una casa de 80 metros cuadrados según el salario medio del momento bruto y ahora mismo tarda más de 10 años. Y en lugar de tener una casa de 80 metros cuadrados tiene el estuche y las Polly Pocket. Es la única diferencia. Más. Me dice que hablo de inmigración. No, no hablo de inmigración, hablo de personas. Porque el tema de la vivienda va de 2 variables, de personas y de casas. No va solo de casas. Aunque las 100 páginas del Plan Estatal de Vivienda hablan solamente de casas, el tema de la vivienda va de personas y de casas. Incluso usted misma ha reconocido que hay un desajuste, un desequilibrio entre oferta y demanda. Ese desequilibrio, ese desajuste es porque no hay casas suficientes y hay muchas personas. Usted podrá entender que el motivo por el cual se fue a pique el anterior Plan Estatal de Vivienda y por el cual se irá a pique el siguiente Plan Estatal de Vivienda es porque no hay la capacidad para producir vivienda al ritmo que entran personas en este país. Es así de sencillo. Vox tendrá una postura muy dura que será control de fronteras, que no entre ninguna persona, que se vayan muchos que están aquí. Muy bien, se lo voy a decir en sus términos, no en los términos de Vox. Usted, que es cosmopolita, internacionalista y quiere que vengan personas, dígame dónde van a vivir las personas que usted quiere que vengan. O bueno, usted o el Consejo de Ministros, porque a veces tengo la sensación de que le hacen a usted la zancadilla. Usted puede prometer construir viviendas sociales a mansalva, pero es que nunca van a ser suficientes como para poder dar respuesta a la demanda masiva que está llegando a nuestro país. Son insuficientes. Construyan las 10.000 que construyen actualmente o aunque hagan un porrón de viviendas. Son insuficientes y las personas que vienen tienen la malísima costumbre de desear un techo y 4 paredes, de necesitar una vivienda. ¿Cómo van a dar respuesta ustedes a esto? Porque es que no hay ni una puñetera palabra y la vivienda pues no se puede entender sin contexto. Las principales crisis de vivienda en todo el siglo XX han tenido los mismos elementos. Una demanda inflada, un rapidísimo crecimiento de esa demanda, muchas veces por migraciones internas campo-ciudad. Fue así al término de la Primera Guerra Mundial, fue así en los años 50, 60 y 70 en España, un poquito antes en los principales países de Europa, y lo que hicieron las élites, que iban siempre un par de pasos por detrás, fue tratar de producir vivienda para que nadie se quedara fuera, porque si no, la solución cuando alguien no produce vivienda es que otro se la produce por sí mismo, y entonces empieza el hacinamiento, y entonces empieza el piso compartido, el subarriendo, el realquilado del realquilado, el chabolismo, la infravivienda. ¿Queremos eso en España? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo queremos. Entonces, no sé por qué motivo no hay ni una puñetera palabra en su plan para ver dónde van a vivir las personas que sus compañeros del Consejo de Ministros quieren traer en los próximos 6 años o 5 años, los que dura el plan. ¿Dónde van a vivir?
Es que no es una cuestión de que yo esté contra la inmigración. Sí, yo estoy contra la inmigración, usted está a favor. Pero ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir, de verdad? Y desde luego no me dirá que van a vivir exclusivamente en las viviendas sociales que van a producir, porque al ritmo de 10.000 al año vamos a producir las viviendas que se necesitan, no sé, en 2.527 parece que actualmente no las vamos a tener. Entonces también habrá que facilitar los medios para que no solamente en el mercado social, sino en el mercado libre también se pueda producir vivienda. ¿Hay alguna propuesta sobre cómo se van a agilizar los procesos de transformación del suelo, sobre cómo se van a aligerar trabas, trámites, licencias, informes sectoriales para que se pueda producir vivienda? No hay nada de esto. ¿Hay alguna cuestión relativa tal vez a aumentar edificabilidad, densidad? ¿Tiene alguna postura sobre esto? No sabemos absolutamente nada. Y la cuestión es que si no construimos nosotros, otro se va a construir y va a vivir en una tienda de campaña o en una chabola o encima de un banco en un parque. Más cuestiones. La otra vía para poder ampliar vivienda, ya que no es desde el punto de vista de la construcción, es hacer que vuelvan al mercado las viviendas que salieron a usos no residenciales. Tampoco he visto que haya habido propuestas para conseguir que aquellos que ahora las tienen en otros usos vuelvan al mercado. Yo no las he visto. Le ha dicho usted con bastante soberbia al diputado del Partido Popular que a ver si aprendía y se reunía con su experta para poder leer los datos de Incasòl. Yo le pregunto a usted, o si quiere a su experta, cómo se leen los siguientes datos. Primer trimestre de 2021, 43.000 contratos registrados en Incasòl, 43.000. Un año después, primer trimestre de 2022, 38.500. Un año después, primer trimestre de 2023, 36.000. Un año después, primer trimestre de 2024, 34.000. Y un año después, primer trimestre de 2025, 27.000. Hay casi 20.000 contratos menos firmados en los últimos 5 años. ¿De verdad esto es para sacar pecho? Porque es que a mí me alucina lo de que haya gente aquí sacando pecho de datos que les dejan en bragas. No se puede sacar pecho de datos que te dejan mal. No se puede, es mejor esconderlos. Finalmente, sobre la cuestión también de los alquileres, se menciona con frecuencia en los debates en esta Cámara, países de Centro Europa, se habla de Viena, se habla de Holanda. Bueno, ustedes saben que para que en estos países haya alquiler asequible, muchas veces indefinido o de larga duración, es porque tratan de conciliar de una forma que yo creo que es inteligente, que todos podemos aprender aquí, los intereses que tienen inquilinos y que tienen caseros. Los que tienen los inquilinos, pues es oferta abundante, asequible, estable, por mucho tiempo, y los que tiene el propietario es poder recuperar su posesión en caso de impago o en caso de que no le estén pagando, efectivamente. Es que esa es la segunda parte. Esa segunda parte que ustedes cuando dicen no, Viena, Holanda, los Países Bajos, esa es la segunda parte que olvidan. Y si se concilia todos esos intereses, ya verá cómo va a poder volver mucha gente a poner su vivienda en el mercado de larga duración. Y ya la última cuestión. Sabrá usted que hay muchas personas en España que no han estado nunca en el paro, que llevan mucho tiempo trabajando, que tienen carreras apreciables, que su currículum está muy bien, que cobran en la media de su edad. Estoy hablando de jóvenes y que, sin embargo, no pueden ni siquiera soñar con poder comprar una vivienda. Y esos también están, de alguna forma, ayudando a calentar o a tensionar el mercado de alquiler, porque tienen ingresos que no están mal, pero, sin embargo, no pueden llegar a soñar con poder comprarse una vivienda porque entre el 20% que no le cubre el banco y los restantes impuestos, se convierte no en una entrada, sino en una muralla fiscal que ponen las diferentes administraciones. No sé si usted se plantea poder bajar los impuestos a la compra de primera vivienda, poder eliminarlos. No los quiere eliminar, poder bajarlos. No los quiere bajar, poder diferir su pago para que 10, 15, 20 años después, ese joven para el cual ahora mismo es una barrera de entrada insuperable, esos impuestos los pueda pagar 10, 15 o 20 años después. Muchas gracias.